se presenta al flujo de corriente a través de la interfase, sino como una impedancia que depende de la frecuencia. ¿Vamos bien? Sí, profesora. Sí, profesora. Gracias. Entonces, el primero que modeló este comportamiento de impedancia fue Warburg, de ahí el nombre, en 1899, ¿no? Ya tiene un buen tiempo de esto. Entonces, Warburg demuestra que la interfase electrodo-electrolito puede modelar, ¿sí? Como se ve aquí. Y donde, pues, la impedancia electrodo-electrolito, que depende de la frecuencia, es igual a ese valor resistivo más este valor reactivo, que es 1 entre J omega por la capacitancia. Entonces, lo que es importante recordar aquí es que la capacitancia, si tiene un valor muy grande, entonces este elemento se hace menos dependiente de la frecuencia. A diferencia de que si tiene un valor pequeño, pues entonces la frecuencia tiene una importancia mayor, una injerencia mayor en esta impedancia. ¿Sí? Entonces, lo que podemos ver es que independientemente de la capacitancia, cuando la frecuencia es cero o que es constante, es corriente directa, el valor de este término es muy grande y entonces la impedancia es muy, muy grande, ¿sí? Pudiera tender a infinito, ¿no? Si la frecuencia en corriente directa es cero, entonces no habría corriente por la impedancia infinita, no habría corriente que atravesara esta interfaz, ¿sí? A diferencia de si la frecuencia tiende a infinito, entonces el capacitor se convierte en un cortocircuito, no hay una impedancia aquí en el capacitor y únicamente nos referimos a una resistencia que es independiente de la frecuencia. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Entonces, las magnitudes de resistencia y capacitancia dependen de el tipo de electrodo, o sea, el material con el cual están hechos, el área efectiva de contacto, esta es importantísima. A mayor área, mayor capacitancia, ¿sí? A mayor área, mayor capacitancia y por lo tanto, menor resistencia o menor impedancia. Y depende también, por supuesto, del electrolito, de la comunicación que hay entre el electrodo y el electrolito. Entonces, Guedes, un investigador en ingeniería biomédica, propone que puede medir la impedancia electrodo-electrolito mediante su método. ¿Y en qué consiste su método? Pues coloca dos electrodos, estos pintados en negro, el electrodo 1, el electrodo 2, y, y una distancia entre ellos, la distancia L, y esa distancia rellena de un gel electrolítico. Entonces, si lo vemos en cuanto a su equivalente eléctrico, esto es igual a una resistencia por una capacitancia debido al electrodo 1, por una resistencia que aunque sea muy baja, el electrolito presenta una resistencia al flujo de corriente, que es R, y luego la capacitancia 2 y resistencia 2 del electrodo 2. ¿Ok? Esto se conecta en un puente de Wheatstone, que como habrán estudiado en sus cursos de eléctricos, pues lo conectamos aquí en la terminal 1 y 2, esos dos electrodos en contacto con el electrolito, que lo conectamos en el puente de Wheatstone,
donde estas dos resistencias son iguales y donde lo que se va a pretender con esta rama del circuito es que la capacitancia CB y la resistencia CB variables, ¿no? Como se puede ver aquí en la flechita, estas variaciones se realizan hasta que se equilibra el puente. O sea, cuando la rama de este lado es igual a la rama de este lado, entonces tenemos equilibrado el puente y entonces el voltaje aquí es cero. Como pueden ver, aquí en estas dos terminales es estimulado el puente de Wheatstone por una corriente alterna. ¿Sí? No importa la frecuencia, es una corriente, ni la amplitud. Es una corriente alterna de amplitud arbitraria que lo que va a pretender es balancear el puente, o sea que en estos dos puntos el voltaje sea cero. ¿Cuándo? Pues cuando yo alcanzo, cuando yo experimentalmente muevo la capacitancia y la resistencia, de tal forma que yo obtengo en estas dos terminales un voltaje cero que envío a un medidor. ¿Vamos bien? Sí. Gracias. Muy bien. Entonces, en cuanto a ecuaciones, pues lo que tengo es que la impedancia total del sistema, ZT, es igual a la impedancia del electrodo 1 más la impedancia del electrodo 2 más el efecto de la resistencia del electrolito, que lo puedo ver como una resistividad del electrolito, es esta ρ, por la longitud que hay entre ambos electrodos, entre el área de los electrodos. ¿Ok? Muy importante. Y entonces, según el modelo Warburg de impedancia en serie, la impedancia total es igual a una resistencia 1 más 1 entre J omega C1 multiplicada la frecuencia. J, que es denotando la parte imaginaria, es un número complejo, este término, más lo mismo para el electrodo 2, que es resistencia 2, más 1 entre J omega C2, más la resistencia del electrolito. ¿Ok? Entonces, agrupamos los términos resistivos, que son R1 más R2 más la resistencia del electrolito, y los componentes capacitivos, ¿no? O reactivos, que son 1 entre C1 más 1 entre C2. Y que esto va a ser igual a esa resistencia variable que tenía en mi puente de Wheatstone, denotada por RB, más 1 entre J omega CB, que es la capacitancia variable que puse en el puente de Wheatstone. De tal forma que mi resistencia variable RB, yo la modifico de tal manera que mi puente de Wheatstone esté equilibrado, y entonces esto va a ser igual a R1 más R2 más ρ por la longitud entre el área de los electrodos. Y 1 entre CB es igual a 1 entre la capacitancia 1 más la capacitancia 2. Si las áreas de los electrodos son iguales, el componente resistivo y el capacitivo quedan determinados por, recuerden, estábamos hablando de dos electrodos que son de la misma área, del mismo metal y en contacto con el mismo electrolito. Entonces, 2R, dos veces la resistencia, este valor de aquí, R1 es igual a R2, entonces tengo 2 veces R igual a RB menos, ¿sí? Paso del lado izquierdo, la resistividad del electrolito. Despejo R y de esa forma encontraría yo el valor
de la resistencia del electrolito. Sí, por supuesto, conozco la resistividad del electrolito, la longitud que la puedo medir, ¿no? La distancia entre los dos electrodos, y el área del electrodo también lo puedo medir. Sí, yo estoy proponiendo qué tipo de electrodo estoy empleando para esta medición. Ok, el problema mayor es la resistividad del electrolito. Si yo estoy usando un electrolito comercial, probablemente las especificaciones del electrolito me digan cuál es el valor de resistividad. Pero si no, si yo estoy proponiendo un electrolito diferente, entonces aquí tengo una gran incógnita, de tal manera que no sea posible conocer cuál es el componente resistivo de esta interfaz. Por otro lado, la capacitancia. La capacitancia, pues sí, es directamente igual a 2 veces la capacitancia de mi capacitor variable que puse en mi puente de Whiston. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. No, por el momento no. Ok, gracias por contestar. Ok, entonces Guedes propone el método de longitud variable. Entonces, tengo en este primer caso, tengo 2 incógnitas, lo que es la resistencia de la interfaz y la resistividad del electrolito. ¿Sí? Todo lo demás es conocido. RB yo lo mido, que es la resistencia variable que puse en mi puente de Whiston. Mi longitud es conocida, mi área es conocida. Lo que no conozco es la resistividad del electrolito, ni la resistencia de la interfaz. Entonces, necesito proponer otra ecuación, ¿sí? Tengo 2 incógnitas, necesito otra ecuación para tener 2 ecuaciones y de ahí resolver. Entonces, Guedes propone el método de longitud variable. Este método puede llevarse a cabo colocando 2 electrodos alineados con una columna de compuesto electrolítico de longitud L controlable. La celda conductiva diseñada para este propósito utiliza una jeringa con un electrodo colocado en el pistón de la jeringa y el otro electrodo en la punta de la misma. Existe una salida para el electrolito en un extremo de la jeringa que permite la fuga del electrolito cuando la longitud disminuye. Entonces, como su nombre lo dice, la longitud tenemos que variarla. Y entonces, el proponer 2 longitudes diferentes me hace establecer 2 ecuaciones diferentes y por lo tanto, con mis 2 incógnitas, resolver mi sistema. Y entonces, pues estas condiciones son las siguientes, que tengo RB, mi resistencia variable, más 1 entre J omega, J es la, indicando que es la parte compleja, la parte imaginaria de este término, por W, que es la frecuencia, por CB, que es la capacitancia variable que yo obtuve fijándola a un valor tal que el puente de Whiston se equilibrara. Ok, esta parte resistiva tenía que ver con 2 veces R, porque estoy hablando de los mismos electrodos en contacto con el mismo electrolito y de misma área. Más este término que es la resistencia del electrolito, más el componente reactivo, 2 veces entre J omega C. Y luego, si yo cambio la longitud, pues entonces voy a obtener una nueva resistencia que le llamo resistencia prima, RB prima, y una nueva capacitancia que le llamo capacitancia prima B. La parte resistiva no cambia, es 2R
entre 2J omega C, pero lo que sí cambia es la longitud, ¿no? De ahí el nombre, de longitud variable. Cambia la longitud, el área no cambia, la resistividad no cambia, pero lo que sí cambia es la longitud. ¿Ok? Entonces, si yo resto estas dos ecuaciones, de la parte resistiva, porque la parte capacitiva no cambia, la parte resistiva yo resto RB menos RB', que es este término de aquí, 2R menos 2R, pues se eliminan. Y acá que tengo la ρ por una L menos una L' entre A. De tal manera que si yo despejo esto, obtengo esta ecuación, que tiene que ver con si yo desconocía el valor de resistividad del electrolito, pues ahora va a quedar determinada por el área multiplicada por la resistencia, la diferencia de las resistencias que me indicó el puente de Wheatstone, el balance del puente de Wheatstone, entre la diferencia de las longitudes. Y de esta manera, entonces, ya tenía el valor de R, aquí, R, que era igual a la resistencia variable menos esta resistividad que obtuve mediante el método de longitud variable por L entre A. Y la capacitancia igual a 2 veces la capacitancia de variable que puse en el puente de Wheatstone. Y entonces yo puedo proponer un metal en contacto con un electrolito, medirlo y ver cuál es el valor de su resistencia y su capacitancia. Porque estamos recuerdan que en la clase pasada les hablaba de los electrodos perfectamente polarizables y perfectamente no polarizables. Los perfectamente polarizables se comportaban como un dieléctrico, donde no permitían el paso de corriente o transferencia de carga a través de la interfaz. Y por otro lado tenía los perfectamente no polarizables, donde ni siquiera había una resistencia Recording in progress. Se opone al flujo de carga y que depende de la frecuencia de ese flujo de carga. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios, preguntas? Todo, profesor. Ok, gracias. Entonces, más adelante, Warburg mejora su modelo diciendo que si yo únicamente dejara una resistencia en serie con una capacitancia, si yo aplico una corriente directa, pues esta no puede atravesar el capacitor. ¿Ok? Entonces lo que dice es que no, que sí, que experimentalmente se ha demostrado que la corriente directa puede atravesar esta interfaz. Entonces lo que propone es una modificación a su equivalente en serie
y le agrega una RF, una resistencia que le llama una resistencia de fuga, donde es una resistencia bastante grande ante el flujo de corriente directa. Entonces, en corriente directa no atraviesa la corriente a través de esta rama, sino se viene por esta otra rama. Pero la resistencia que presenta es grande en corriente directa. ¿Qué pasa cuando la corriente se hace alta? Perdón, cuando la frecuencia de esa corriente es alta, pues el capacitor se comporta como un cortocircuito y entonces la corriente que viene, disculpen, la corriente de RS, perdón, la resistencia de RS es la resistencia del electrolito. Y por acá ponemos el potencial de media celda que presenta cualquier interfaz de cualquier electrodo en contacto con un electrolito. ¿Ok? Entonces, repito, en baja frecuencia, esta rama desaparece, esto se comporta como un circuito abierto y la corriente fluye por RF en baja frecuencia o frecuencia cero, que es corriente directa. En alta frecuencia, sí hay flujo de corriente por acá porque el capacitor se comporta como un cortocircuito. Entonces, en alta frecuencia es el paralelo de esta resistencia RD con esta RF. Si RD es mucho menor que RF, domina RD y entonces la resistencia completa a grande. Entonces, tenemos el comportamiento de la impedancia electrodo-electrolito con respecto a la frecuencia y la densidad de corriente. Estas gráficas son específicamente, como ustedes comprenderán, esto depende del metal y del electrolito empleado. Variará dependiendo si ustedes mueven el metal. Estas gráficas son para un disco de plata de 3 centímetros de diámetro inmerso en 0.9% de cloruro de sodio. Entonces, estas gráficas variarán si yo muevo el metal, si yo muevo su área, ¿sí? Y si yo muevo tanto la concentración del electrolito como si yo muevo qué electrolito estoy empleando. ¿Ok? Bueno, pero en forma cualitativa, más o menos todos siguen este comportamiento, que es que tengo frecuencia en una gráfica semilog, que tengo frecuencia en el eje X y lineal en el eje Y, que es la impedancia del electrodo o de la interfaz electrodo-electrolito. ¿Ok? Entonces yo tengo aquí, en esta primera curva, tengo 0.1 miliamperes por centímetro cuadrado, que es densidad de corriente. Miliamperes por centímetro cuadrado, por unidad de área. Y entonces tengo que para bajas frecuencias la impedancia pues tiende a infinito, ¿sí? Bajas frecuencias. Y que para altas frecuencias este comportamiento es una exponencial decreciente. En esta gráfica semilog es una exponencial decreciente y que se va a estabilizar en cierto valor de impedancia conforme aumento la frecuencia. ¿Ok? Si yo aumento la densidad de corriente, 0.2, 0.5, lo que va apareciendo aquí es un término constante en resistividad, ¿sí? Un término constante que después viene como un término no lineal y luego se estabiliza en cierto valor hasta tener altas densidades de corriente donde el comportamiento es lineal.
¿sí? Donde yo tengo un valor de impedancia muy bajo, comparativamente, ¿no? Tengo un valor de impedancia muy bajo y además que se comporta linealmente con la frecuencia. ¿Preguntas? No, profesora. Ninguna, profesora. Ok, continúo, gracias. Pero, ¿cuál es el problema con potenciales bioeléctricos? El problema con potenciales bioeléctricos es que estoy registrando potenciales con una muy baja densidad de corriente y muy baja frecuencia. ¿Ok? Entonces, muy baja densidad de corriente. ¿Eso qué quiere decir? Que la impedancia que presenta a frecuencias muy bajas, abajo de 10 hercios, es una impedancia muy grande, ¿sí? Una resistencia muy grande al flujo de corriente. Y en cuanto a frecuencia, cuando mucho estamos detectando en potenciales de acción de células nerviosas, estamos detectando frecuencias de 1 kilohercio, son las frecuencias más altas que tenemos. De ahí viene, digamos, este tramo de aquí, que tiene que ver con registro ya no intracelular, pero sí invasivo, donde eliminamos la piel, que actúa como un dieléctrico, la piel, bajando la frecuencia, actuando como un filtro paso bajas, bajando la frecuencia de la señal bioeléctrica. Lo vemos aquí abajo de 1 kilohercio, pero realmente si tenemos registro no invasivo, como tienden a ser las técnicas de electrodiagnóstico, estamos en un tramo de acá de 0 a 200 hercios. Por ejemplo, electrocardiografía presenta, según el estándar, dice que cuando mucho vamos a tener frecuencias de 150, cuando muy altas, de 150 hercios. Electroencefalografía, no más allá de 50 hercios. Electromiografía, estas son frecuencias un poquito más altas porque se tiende a aplicar electrodos de aguja, que son electrodos que se insertan, que se insertan sobre la piel y entonces se convierten en mediciones invasivas y entonces eso nos lleva a que pudiéramos tener frecuencias cercanas a 1 kilohercio. ¿Ok? En electromiografía. Entonces estamos hablando de un problema de que estamos ubicados en esta parte de la gráfica. Bajas frecuencias y bajas densidades de corriente. La más alta densidad de corriente que se detecta es electromiografía, si estamos hablando de que estamos midiendo en un músculo con muchas fibras musculares, o sea, bastante voluminoso. En ese caso, estamos detectando altas densidades de corriente. Y, por ejemplo, en un músculo cardíaco, ¿no? Que tiene una combinación entre músculo liso y músculo esquelético, músculo cardíaco, también ejercitado dependiendo de la actividad del sujeto, pero estamos obteniendo aquí en electrocardiografía 1 milivoltio de amplitud de la señal. En electroencefalografía tenemos voltajes del orden de microvoltios, ¿sí? 1000 veces menores que la actividad eléctrica del corazón. Y si hablamos de potenciales evocados, que son todavía, es también actividad del cerebro, pero con un número menor de células, entonces el potencial que estamos registrando es del orden de décimas de microvoltios. Entonces tenemos aquí un problema de no linealidad
con respecto al electrodo que estamos usando en contacto con el electrolito, ¿sí? Entonces, típicamente tenemos este comportamiento aquí donde dice 1.5 miliamperes por centímetro cuadrado, un comportamiento que no es infinito para corrientes, para frecuencia cero, sino se establece en un valor alto de impedancia que sí sigue un efecto constante, luego una no linealidad conforme se incrementa la frecuencia, de tal manera que sí, en frecuencias altas, esa impedancia de ese electrodo pues va a ser muy baja, pero pues ya no estoy en ese rango. Yo más bien me quedé en este rango de las bajas frecuencias. O sea, donde si hay una impedancia que está afectando al flujo de la corriente que quiero detectar, principalmente cuando quiero detectar corrientes pequeñas. ¿Preguntas? ¿Qué pasó por sus... ¿Ninguna? ¿Qué pasó por sus cabezas? Coméntenme algo. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que suceda en sus cabecitas? ¿Nada? ¿Todo está clarísimo entonces? Sí. Sí. Ok, bueno, continúo. Y bueno, aquí es donde toma relevancia el electrodo de plata, cloruro de plata, que les decía yo que tendía a los electrodos perfectamente no polarizables. Finalmente, pues hay un efecto capacitivo que proviene de este fenómeno físico que es la distribución de cargas en la vecindad al electrodo, ¿sí? En esta solución acuosa que hace contacto con el electrodo. Y que si esta solución acuosa está compuesta de un electrolito que tiene iones del electrodo, como es el electrodo de plata, cloruro de plata, ¿no? Donde este cloro es está en contacto con un electrolito, ya sea cloruro de potasio, ya sea cloruro de sodio, ya sea cloruro de calcio, pues el electrolito tiene gran componente en cloro, ¿no? Entonces, eso hace que el electrodo sea muy estable, o sea, que tenga menos sobrevoltajes y menos dependencia con la frecuencia. Entonces, si observamos, por ejemplo, para este caso, que es un electrodo de plata, cloruro de plata, con diferentes depósitos de cloruro de plata para ver el efecto del cloruro de plata con respecto a la frecuencia, ¿sí? El cloruro de plata lo vamos a denotar por la cantidad de corriente por el tiempo al cual se ha clorado ese electrodo. La cantidad de corriente por el tiempo. Para un área de electrodo de 0.25 centímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces, el depósito de la capa de cloruro de plata lo voy a denotar por miliamperes por segundo. Entonces, aquí tengo en esta primera curva, con este comportamiento muy variable, como pueden observar, muy variable con respecto a la frecuencia, donde tengo 0 miliamperes por segundo. O sea, no he depositado nada de cloruro de plata al electrodo de plata de 0.25 centímetros cuadrados. Entonces parte de aquí entre 400 y 500 ohms, ¿sí? Y conforme empiezo a aumentar la frecuencia de este metal, de esta plata, conforme empiezo a aumentar la frecuencia, veo que efectivamente que sigue el comportamiento que les describí anteriormente,
que la impedancia disminuye conforme yo aumento la frecuencia. ¿Ok? Pero me mete un efecto no lineal, ¿no? Si yo meto aquí una señal de electrocardiografía, ya saben, la señal de electrocardiografía tiene la onda P, el complejo QRS y la onda T, donde pueden identificar que la onda P y la onda T pues está compuesto de baja frecuencia y el complejo QRS está compuesto de componentes de alta frecuencia. ¿Ok? Entonces, pues, si yo meto una señal de electrocardiografía aquí, pues va a ser lo que va a generar un electrodo de este tipo, con este comportamiento, es una distorsión en frecuencia. Los componentes de alta frecuencia me los va a atenuar, perdón, me los va a magnificar, y los componentes de baja frecuencia, por tener una impedancia más alta, me los va a atenuar. Entonces yo no quiero un electrodo que se comporte de esa forma, donde me está alterando los componentes en frecuencia de la señal que yo quiero registrar. Yo quiero hacer un registro lo más lineal posible, sí que presente una impedancia, pero que no me distorsione los componentes en frecuencia, porque a partir de eso es más difícil que yo recupere la señal fidedigna de la fuente bioeléctrica que yo quiero detectar. No sé si queda claro. Sí, profesora. Gracias. Entonces, ok, que es el efecto de la capa de cloruro de plata, que de cero, imagínense, ya con haber depositado un poquito de cloruro de plata, estoy aquí en la gráfica de 7.5, sigue habiendo un comportamiento no lineal. Y si yo sigo incrementando la corriente y depositando, o puedo dejar fija la corriente únicamente prolongando el tiempo a 12 miliamperes por segundo, y luego aquí pueden ver cómo casi hay una linealidad, casi, porque estoy en una gráfica semilogarítmica, ¿sí? Donde aquí se observa una ligera pendiente. Entonces hay todavía un comportamiento no lineal, pero definitivamente comparado con no haber depositado la capa de cloruro de plata, pues sí es de notar, ¿no? Entonces, llego a un punto óptimo donde tengo este comportamiento casi lineal con respecto a la frecuencia. Sí, mi electrodo presenta cierta resistividad. En este caso de este electrodo en contacto con este electrolito, presenta un poco menos de 200 ohms de resistencia. Casi constante 200 ohms, no importa si yo estoy en 1 kHz para, digamos, registro intracelular, como son los potenciales de acción en el axón de una célula nerviosa. O electrocardiografía, que estoy en este rango de acá, de 0 a 150 Hz. O todavía mayor, si estoy en electroencefalografía, donde no detecto frecuencias mayores a 50 Hz. ¿Ok? Estoy en este rango de aquí. Entonces yo quiero que este rango de aquí, pues mi electrodo se comporte lo más linealmente posible. Y esto es lo que obtengo al explorar mi electrodo de plata. En 35 miliamperes por segundo sigue habiendo un comportamiento más o menos lineal, pero si yo sigo aumentando el tiempo de clorado, sigue habiendo un comportamiento lineal, pero pues la impedancia empieza a crecer. Disminuyendo o generando un problema de transmisión o una mayor resistividad de que el electrodo acepte corrientes iónicas, que es el interés, ¿no? Registrar esas corrientes iónicas.
Una pregunta. Sí, ¿Eso lo genera como la impedancia del electrodo de plata? sí, este es el electrodo de plata, pero aquí estaba puro el electrodo de plata. Y las consecuentes curvas son ya el electrodo clorado, o sea, el electrodo de plata cubierto con la capa de o la molécula de cloruro de plata. Muchas gracias. Entonces, si regresamos a la gráfica anterior, donde aquí teníamos el comportamiento de este disco de plata de 3 centímetros de diámetro inmerso en 0.9% de cloruro de sodio, donde veíamos que en bajas frecuencias la impedancia era altísima, ¿sí? Entonces, pues este tipo de electrodo para registro de actividad electroencefalográfica, pues no es muy óptimo. Sin embargo, si yo tengo un electrodo que se comporta como esta curva de aquí del 1.5, y que después, pues sí tiene un comportamiento no lineal, pero en alta frecuencia donde, pues, pues ya no me importa porque la señal de electroencefalografía llegó hasta 150 hercios. Ya si tiene un comportamiento X, Y, Z arriba de eso, pues ya no me interesa. Ya puede tener el comportamiento que quiera. Yo me quedo con que tiene un comportamiento semilineal ese registro. Y que tiene que ver con este modelo eléctrico, ¿sí? Finalmente el electrodo, ¿qué va a hacer? Me va a presentar una resistencia, esta resistencia que es la resistencia del electrolito, muy pequeña, pero finalmente hay una resistencia al flujo de corriente, al flujo de esa corriente bioeléctrica que es muy densa y, perdón, muy leve, muy chiquita, y que además se enfrenta a un filtro paso bajas que es viene de una fuente bioeléctrica que está inmersa en el cuerpo humano y que se enfrenta a una capa de piel que es grasa, la capa de piel, y que presenta un dieléctrico ahí. Entonces es una gran impedancia la que presenta la piel, ¿ok? Entonces, yo tengo un electrodo en contacto con un electrolito, donde este electrolito tiene muy baja resistencia y donde ha añadido a la impedancia de la piel, tengo la impedancia del electrodo, que yo pudiera sugerir un electrodo con un área enorme, ¿no? Un área enorme ¿para qué? Para reducir esta capacitancia y este efecto con la frecuencia. Sin embargo, pues el cuerpo humano tiene un límite, los volúmenes conductores tienen un límite. Por ejemplo, el corazón pues tiene un límite de volumen, el cerebro tiene un límite de volumen, el nervio tiene un límite de volumen. Entonces, si yo pongo una impedancia, perdón, un electrodo muy, muy grande del tamaño del cuerpo humano, pues voy a estar mezclando la actividad encefalográfica, la actividad electromiográfica y la actividad electrocardiográfica. ¿De acuerdo? Entonces, yo no quiero eso, yo quiero un potencial bioeléctrico que me sea representativo del volumen conductor, de tal manera que yo pueda detectar a partir de ese anomalías y que me sirva esta señal para detectar algún mal, ya sea cardíaco, electroencefalográfico, electromiográfico, etcétera. Entonces tengo que reducir el área. Y entonces aquí viene el compromiso entre área y eh, entre área del electrodo y esta capacitancia que me presenta, que tiene un efecto con la frecuencia. Es el costo que hay que pagar por reducir el área del electrodo, que va a tener una mayor dependencia con la frecuencia.
y una mayor distorsión. Y entonces pierdo la fidelidad del potencial bioeléctrico que está cambiando en el tiempo del original al que yo detecto después de que yo tengo, que yo detecto de un lado y que yo detecto del otro lado de la impedancia electrodo-electrolito. ¿Dudas? No, profesora. No, profesora. Ok, pues esa es la clase de hoy. Nuevamente lo pueden revisar en el libro que ya les habilité, el capítulo 2 del libro de Electrofisiología Humana, un enfoque para ingenieros. Ahí lo pueden leer si gustan corroborar lo que yo les estoy diciendo aquí en la clase. Claro que sí, profesora, muchas gracias. Gracias. Sí, de nada. Bueno, pues entonces buen fin de semana. Si no hay preguntas, dudas. Profesora, yo tengo Sí, una duda sobre la práctica. sí, Ve que al abrir ejecutar ¿cómo se pronuncia? Simbioeléctrico, ajá, aparecen 8 botones. sí, Nosotros vamos a hacer lo de para la parte pasiva y no lineales, ¿no? Propiedades. sí. Entonces, serían en total 6 botones. O sea, es que los otros 2 dicen que es sobre la insulina, la liberación de insulina. También. Es que uno de los Ah, ok. botones son propiedades pasivas y lo demás son propiedades no lineales. Ajá. Todos los tienen que ver. Sí, está bien. Y no, sí, solo eso. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? No, de mi parte no. Tampoco de la mía. Ok, entonces buen fin de semana. Nos vemos el martes. Gracias. Claro que sí, profesora, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, buen fin de semana.